Bienvenidos a esta nueva clase sobre objetivos de los actores, es decir, el capítulo pertinente a qué es aquello que persiguen los actores. En principio, para hacer una suerte de raconto de lo expuesto previamente en clases anteriores, no debemos olvidar que las relaciones humanas oscilan generalmente entre la competencia y la cooperación, dependiendo de diferentes factores. Podríamos decir entonces que los actores persiguen, en una relación de conflicto, metas u objetivos. El hecho de que los objetivos sean incompatibles es la razón por la cual podemos hablar de una relación de conflicto, es decir, que la existencia de conflictos o la existencia de un conflicto determinado implica que los objetivos perseguidos por los actores son incompatibles. Una salvedad que debemos hacer es que al hablar de objetivos, de aquello que se persigue, podemos asimilarlo en primer lugar a la idea genérica de objeto, es decir, el objeto por el cual los actores persiguen determinado objetivo, la razón por la cual se persigue una meta o un objetivo. Por eso vamos a hablar de objetos en el sentido más amplio de la palabra, con el alcance semántico más amplio, donde vamos a incorporar a objetos tanto materiales como espirituales a los que los actores exclusivamente les asignan un valor de modo subjetivo. Es decir, que no podríamos hablar de objetos que intrínsecamente tengan un valor para los actores. Podemos tener un caso, un ejemplo de un bien que en términos económicos tenga un alto valor, pero posiblemente podría darse el caso de que no se persiga en realidad la obtención o la transacción de un bien a cambio de una suma de dinero, sino que estén asociados otros aspectos. Podrían ser aspectos afectivos, supongamos en el caso de una persona a la cual se le ofrece la compra de su inmueble para la construcción de un emprendimiento inmobiliario y por razones afectivas, si fuera el caso de una familia que ha vivido en esa misma unidad habitacional por largo tiempo, generación tras generación, podría ocurrir que independientemente del dinero, el valor que la familia prioriza es el valor afectivo, porque esa casa simboliza una historia familiar de larga data. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que los objetos no son provistos por la naturaleza, es decir, no vienen o no son ofrecidos a nosotros de forma originaria, no existen per se previamente en la naturaleza para ser valorados por nosotros. ¿Qué significa esto, en definitiva? En la nota número 5 del capítulo de conciencia, del capítulo de objetivos, vamos a ver una referencia a lo que podría denominarse la filosofía de la cultura, que va a definir esos objetos naturales, que de hecho tienen un aspecto natural, si son producto de, podríamos decir, ciclos biológicos, como podría ser el resultado de una cosecha, con la mano del hombre en el proceso de producción, o el agua como recurso, pero el valor asignado es aquel que le otorga el sujeto. Por eso decimos que esta visión, que engloba un alcance mucho mayor al concepto de objeto, no solo material, sino también espiritual, deviene de la filosofía de la cultura, que define
a los objetos naturales como integrados, podríamos decir, por un sustrato material o natural si se quiere, pero natural entre comillas, porque a partir de esa naturaleza o de lo natural va a existir una construcción o un añadido valorativo. Con lo cual estos objetos naturales van a estar formados por un sustrato y un sentido axiológico, es decir, una dimensión valorativa que consiste precisamente en ese agregado o esa atribución subjetiva que le da el sujeto, es decir, que le da el actor. Aquello o la cuantía de valor, podríamos decir intangible, que puede representar para un sujeto. En esta línea entonces vamos a distinguir tres tipos de metas o de objetivos. A nivel introductorio vamos a comenzar señalando que podemos referirnos a metas o objetivos concretos, simbólicos o trascendentes. Los objetivos concretos, nos va a decir Entelman, son aquellos más o menos tangibles, con mayor o menor grado de tangibilidad, es decir, susceptibles de poder pensarse como divisibles. Por ejemplo, una suma de dinero que necesito cobrar o una taza de café para tomar a la mañana temprano ante el frío, con lo cual, una vez logrado el objetivo propuesto, aquello que persigo, la satisfacción se genera en el individuo, es decir, produce una satisfacción inmediata y el objeto se agota en sí mismo al momento de cumplirse la obtención del mismo. Además de la categoría de objetivos concretos o, si queremos hablar de objetos en sentido amplio, debemos referirnos a los simbólicos y a los trascendentes, que van a ir en orden de complejidad, es decir, de aquellos que son más fácilmente intercambiables hasta objetos u objetivos que a primera instancia parecieran no negociables. Y la razón por la cual se van añadiendo estos niveles de complejidad en los procesos de negociación de los objetivos radica nuevamente en lo que venimos diciendo respecto de esta valoración puramente personal, no antojadiza, sino producto de un entrecruzamiento entre la cultura y los valores que ha adquirido el individuo y su ámbito también de libertad personal para la toma de decisiones y la asignación de un valor determinado a ese objeto que procura obtener. Dicho esto, entonces, tenemos que recordar que al hablar de objetivos, en el caso de los objetivos simbólicos o los objetivos trascendentes, se nos van a presentar una serie de complejidades. Previamente a desarrollarlos, un punto de anclaje es pensar que los métodos que exigen de alguien que adjudique esas metas u objetivos a los actores, sea por ejemplo la figura de un magistrado o un árbitro, deberíamos mencionarlos como métodos de resolución por adjudicación, y cuando hablamos de los casos de métodos que implican el consenso de los actores para llegar a un acuerdo, hablaríamos de solución por consenso. Es decir, que en el primer caso, en lo referente a la resolución por adjudicación, se trata de adjudicar el derecho, es decir, adjudicar o señalar cuál pretensión es la pretensión legítima, a quién corresponde un mejor derecho.
El proceso judicial o el proceso arbitral del laudo obligatorio son ejemplos paradigmáticos de estos casos, porque el juez o el árbitro es quien declara y a quien ampara el derecho, y mediante, podríamos decir, un principio de exclusión de los actores y de exclusión de un derecho en favor de otro, resuelve la disputa. Cuando hablo de exclusión de los actores, en verdad estoy hablando de la exclusión del consenso, porque la resolución de ese conflicto que se genera por la adjudicación de derechos excluye el acuerdo o el desacuerdo por parte de los actores, ya que es un tercero imparcial quien toma la decisión. La medida de la razón de uno, podríamos decir que es la misma sin razón del otro. Es decir, en la teoría de juegos, que veremos en el capítulo pertinente, estaríamos hablando en realidad de, si se quiere, una suerte de juego de puro conflicto o juego de suma cero, que hace un sistema de pensamiento que, si se tratara de actores negociando, donde los actores tienen la idea de ganancia versus pérdida y no de ganancia versus ganancia compartida, estaríamos hablando de un pensamiento cerrado a la negociación y al que llamaríamos pensamiento de suma cero. Entonces, los métodos de solución, como la negociación, la mediación, podríamos citar a la facilitación, es decir, facilitar el acercamiento de las partes mediante diferentes técnicas de las que se puede valer el operador de conflictos, la conciliación, todos aquellos que en definitiva no dependen del otorgamiento de la razón a alguno de los actores para encontrar una determinada definición o posicionamiento, son entonces métodos de solución por consenso, es decir, se trata de una solución a la que han de arribar los propios actores con la colaboración o no de terceros para el caso en cuestión, pero sin que nadie resuelva, es decir, sin que una autoridad externa resuelva adjudicando derechos por resolución. Es decir, entonces, que en estos casos sin consenso no hay una solución. Si los actores necesitan que se define la disputa, van a tener que verse en la obligación de acudir al método de resolución por adjudicación. Siempre debemos recordar los vasos comunicantes y el permanente contrapunto o, si se quiere, diálogo entre estos dos sistemas por los cuales los operadores de conflicto transitamos, es decir, el sistema de administración de justicia y estos métodos de solución de conflictos por consenso, es decir, que el sistema de administración de justicia debemos asociarlo a un método de resolución por adjudicación de derechos. Y los métodos que involucran a las partes en la toma de decisiones debemos vincularlos a los métodos denominados o asociados a las soluciones por consensos, es decir, por el consenso de los actores. Caso contrario, como habíamos mencionado, siempre estará abierta la puerta o la vía judicial, si el caso es pertinente y lo amerita, que pondrá en funcionamiento las herramientas de protección. Cuando se habla de juego, tema sobre el que hablaremos en la unidad correspondiente a poder, estaremos hablando de toda situación de interdependencia estratégica. De allí va a venir o a radicar la importancia para aplicarla al conflicto. Juego en el sentido de interacción, que va a responder a reglas, que va a tener una suerte de sistema de recompensas, a los fines de determinar
cuánto gana y cuánto pierde cada jugador, es decir, cuáles serán las decisiones estratégicas y los mejores caminos dependiendo del perfil de negociadores, de los actores o de los terceros que puedan colaborar en esta solución de los conflictos para poder obtener una solución lo más equitativa posible. Dicho esto, entonces, vamos a continuar pensando y recordando la premisa que nos debe servir como guía en este capítulo, y es la que tiene que ver con el hecho de que los actores van a conflictuar de modo permanente para obtener objetivos, es decir, va a haber un enfrentamiento independientemente de los posibles vínculos preexistentes, sean o no vínculos de afecto, donde quienes conflictúan para obtener objetivos se enfrentan con esos oponentes que a su vez se encuentran en pugna para alcanzar sus propios objetivos incompatibles con los objetivos de los primeros, es decir, del actor A, si se quiere, versus el actor B. Habíamos hecho referencia a las metas o objetivos que los actores persiguen en las relaciones de conflicto, y es importante entonces contextualizar el hecho de que históricamente tenemos una suerte de paradigma realista de los conflictos internacionales donde orientaba sus investigaciones a, digamos, el análisis de conflictos internacionales hasta casi finales de los años 70, donde el poder era pensado como el único objetivo. Pareciera ser o parecía entenderse que en el ámbito del análisis de los conflictos internacionales, que es el origen de la conflictología en definitiva, el único objetivo posible era la obtención o incremento de poder. Es decir, la lucha, si se quiere, por el interés nacional, pero en definitiva el poder era la característica definitoria de las relaciones internacionales como paradigma o modelo de pensamiento heredero de pensadores políticos que generaron teoría no solo desde la antigüedad, sino especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo estudios o líneas en relación a la política global, a modelos centrados en la función del Estado, el realismo político, por mencionar algunas líneas. Por supuesto que esta visión del mundo, de las relaciones internacionales y de la propia naturaleza humana fue abriéndose paso con diferentes creaciones teóricas innovativas, abriendo el camino a una nueva forma de pensamiento, un nuevo modelo teórico en las ciencias sociales, donde las relaciones internacionales permitieron o abrieron la posibilidad de que el eje de las investigaciones no estuviera centrado en verdad en los conflictos internacionales, es decir, en los conflictos entre estados o entre los diferentes bloques que buscaban acumular mayor cantidad de poder relativo, sino que habría de correrse este eje al conflicto mismo. Esto no es menor porque nos permite entonces clasificar a los objetivos, a aquellos que persiguen los actores, ya no en términos de la acumulación de poder para someter a un otro o la acumulación de poder para tener una relación de preeminencia a nivel internacional o a nivel local como figura política referente o a nivel individual en el sentido de poseer una suerte de estatus o, si se quiere, de connotación, un estatus que connote una suerte de
ritualismo o prestigio culturalmente aceptado, sino que se nos va a abrir un panorama mucho más amplio, teniendo en cuenta esta asignación subjetiva de valores que realizan los actores. Por eso decíamos que los objetivos o las metas de los actores en los conflictos son objetos. Podemos, si se quiere, asimilar, en cierto sentido, subsumir la idea de objeto en la idea de objetivos o metas, precisamente porque vamos a referirnos a los objetos en el sentido más amplio de la expresión. Como mencionábamos al inicio de este audio, podremos hacer referencia tanto a aspectos materiales o espirituales, dependiendo del valor que le asigne cada uno de los actores o contrincantes, cada uno de los oponentes o protagonistas. Es así entonces que vamos a poder hablar de lo que llamábamos la influencia cultural en esta asignación de valor. Siguiendo la introducción clasificatoria que nos hablaba de objetivos concretos, simbólicos o trascendentes, comenzamos diciendo entonces que los objetivos concretos serán más o menos tangibles, con la característica de que la obtención de esos objetivos o de ese objeto en forma genérica implicaba una satisfacción automática de una pretensión de aquel que conflictúa con otro actor. Por eso mencionábamos el ejemplo de querer tomar una taza de café a la mañana al ingresar a la facultad. Si nos queda una sola taza, qué problema, ¿verdad? Porque tendríamos una incompatibilidad de objetivos. Seguramente ambos actores queramos tomar el café caliente y será difícil ponernos de acuerdo porque no pareciera ser posible que uno quiera o acepte tomar el café y el otro quiera quedarse con el vasito de plástico como una suerte de recuerdo o souvenir. Si ustedes observan entonces, una posible solución a estos objetivos concretos que están en disputa puede radicar en el hecho de ser considerados como commodities, es decir, en tanto a mí me ofrezcan una taza de café, aunque no sea la misma que tomó mi compañero, seguramente, si tiene la misma calidad, el mismo sabor y las mismas características que me había representado mentalmente y me habían llevado a la decisión de querer comprar una taza de café temprano a la mañana, podría aceptar en su reemplazo cualquier otra que cumpla el mismo estándar. Lo mismo podemos decir de objetos que son intercambiables. Por eso, una forma interesante de pensar a estos objetivos es pensarlos en términos o compararlos como si fueran commodities, precisamente porque estos objetivos, o en estos objetivos el valor, sea económico o de cualquier otra naturaleza, que la parte le atribuya es inseparable del objeto mismo. Si yo le atribuyo a esa taza de café el hecho de tener un sabor incomparable, puedo aceptar una taza exactamente igual del mismo café y calidad en tanto tenga o contenga esa variante o ese aroma incomparable. Tenemos numerosos ejemplos, como ser, por ejemplo, cobrar un crédito. Aquí podemos hablar de la idea de divisibilidad, es decir, de aquello que puede ser intercambiable. ¿Será igual para mí que me paguen una suma de dinero
dependiendo de la moneda de que se trate, con determinada serie de billetes, independientemente de que sea una serie anterior o posterior, en tanto sea válida como unidad de cambio, es decir, como unidad de valor que me permite intercambiar productos en el mercado. Es decir, al no perder valor económico y cumplir con condiciones financieras que son de mi interés, sería para mí indistinto al momento de cobrar un cheque o realizar una inversión para percibir sus frutos, que me entregasen una cantidad de dinero de la serie X o Z de un billete de circulación corriente. Entonces, en el caso del crédito, o por qué no, por ejemplo, como menciona Entelman, en ejemplos tales como obtener la tenencia de un menor, que para nosotros resulta una acción valiosa y necesaria, hasta adquirir, si vamos a niveles de mayor complejidad, mayor territorialidad, es decir, mayor poder territorial, mediante, si se quiere, en el contexto bélico de una contienda internacional, la apropiación de territorios que accientan el poder, pueden implicar también un objetivo concreto, es decir, establecer una base, por ejemplo, una base de operaciones en un determinado punto del planeta por cuestiones, motivos geopolíticos, el negociar salarios en el marco de un conflicto gremial, dado que al momento de obtener ese objetivo se produce la satisfacción de esa pretensión y podríamos decir que el conflicto finaliza. En tanto, por supuesto, el actor contrincante no se encuentra renuente a cumplir con este objetivo y, por supuesto, el actor que conflictúa con ese oponente también deberá satisfacer la pretensión de ese otro actor, sea que se trate de un objeto concreto, un objeto simbólico o un objeto trascendente. Seguidamente, entonces, cuando hablamos de objetos simbólicos, nos estamos refiriendo en realidad a que el objeto que se exhibe, es decir, existe un sustrato material, podríamos pensar que existe un objeto u objetivo concreto a la vista, pero ese objeto que se exhibe, que aparece, no es en definitiva la última meta que el actor desea, no es el objetivo último, el fin último que persigue el actor en el conflicto. Por eso resulta en algunas ocasiones difícil definir esta relación entre el objeto o la situación que hace de sustrato, es decir, el sustrato que deposita ese valor simbólico, y el valor mismo. ¿Por qué decimos esto? Precisamente porque el objetivo simbólico pareciera estar como escondido detrás de uno concreto, como si el objetivo concreto operase como una suerte de sustrato o pantalla o base sobre el cual se ensambla ese objetivo simbólico. Es decir, que este objetivo simbólico que, digamos, se esconde, por así decirlo, detrás de un objetivo concreto, tiene ese mismo sustrato, es decir, tiene como sustrato un objetivo concreto, pero oculta una determinada valoración que en definitiva constituye el objeto perseguido por el actor, es decir, la valoración, aquello que para mí pueda representar un objetivo simbólico, es lo que yo percibo. Es decir, que yo puedo tener un objetivo aparentemente concreto, supongamos, el adquirir un disco, una obra musical de mi grupo de rock favorito,
Si simplemente yo busco comprar el disco para poder escuchar la música cuando manejo en el auto, o para poder escucharla en mis ratos libres, o simplemente para dormir mejor, voy a estar cumpliendo un objetivo concreto, que es el hecho de disfrutar de la música. Será igual que me vendan un ejemplar u otro en tanto se trate del mismo material, replicado masivamente, por supuesto, pero tratándose del mismo disco. Ahora, si ese disco estuviera firmado, supongamos, por Mick Jagger, si hablamos de los Rolling Stones, o de otros grupos de rock, según vuestras apetencias, tendría un valor diferente. Es decir, tras ese objetivo concreto, es decir, tras ese disco, lo que yo estoy buscando es el valor de la firma, que para mí puede tener quizás una valoración sentimental, o servirme de recuerdo por haber podido presenciar un encuentro en un pub en Londres junto a la banda. Caso contrario sería que la firma fuera un motivo, si se quiere, de especulación para elevar el precio del producto, donde lo que yo estoy buscando es obtener una mayor ganancia. Es decir, si yo llevo a remate un objeto o lo pongo a disposición en venta en Mercado Libre, por ejemplo, aceptando la mejor oferta, estaré ante el caso de un objetivo concreto. Ahora, fíjense en la siguiente particularidad, mencionando el mismo caso de este disco firmado por un cantante. Si yo busco, podríamos decir, vender ese objeto a un precio determinado, podríamos estar ante el caso de un objetivo simbólico. ¿En qué sentido? Aquí no habría cuestiones emocionales, habría cuestiones económicas, pero que estarían de alguna manera veladas, es decir, tras la aparente generosidad, supongamos, de un fanático que decide poner a la venta su colección de discos, el hecho de subir los precios esconde otras intenciones. Supongamos que una persona que ya no va a poder tener en su haber, es decir, bajo su titularidad, material discográfico, porque supongamos tiene que viajar, no puede trasladar en su mudanza determinados objetos, podría poner a la venta aparentando el hecho de que vende generosamente su colección especial. Ahora bien, si el objetivo no fuese exactamente vender su colección especial, sino también poder especular elevando el mayor precio para obtener la mayor ganancia posible, esa supuesta idea de generosidad se vería diluida, o podríamos decir desteñida, ante este objetivo en cierto sentido oculto. No es tan sencillo entonces poder establecer las relaciones que se dan entre el sustrato, es decir, entre ese objetivo concreto, y que es, por supuesto, depositario de un valor, y el valor mismo, que es el objetivo simbólico que yo percibo. Por eso decimos entonces que este objetivo simbólico opera como, si se quiere, sustrato material de algo que está más allá de una determinada valoración, que podrá ser positiva o negativa, a la que la conflictología no puede juzgar desde un punto de vista
ético o moral al momento del análisis del conflicto, sino simplemente identificar cuál es esa valoración para poder hacer un seguimiento del conflicto y del comportamiento de los actores. Pensemos en el caso de una superficie de campo. Si se trata de vender un campo porque ya no es rentable, seguramente estaremos ante un objetivo concreto. En tanto y en cuanto se pueda obtener la suma pretendida, al momento de cumplirse el objetivo, se habrá logrado la satisfacción del mismo. Ahora bien, la misma superficie de campo sabemos que tiene un sustrato con valor económico, pero si por ejemplo fuera razón, es decir, objeto de disputa, supongamos en el marco de un proceso sucesorio o un proceso societario, no por el valor de intercambio, es decir, no por el valor que tiene en términos del cálculo financiero que puedo realizar en términos de intercambio con otros bienes, sino por la razón de que ese bien en particular, por ejemplo, podría representar el liderazgo de determinado linaje, como usualmente en muchas familias los campos eran transferidos o heredados de generación en generación, con lo cual aquí podríamos tener dos situaciones. El hecho de querer comprar un campo que se ha perdido, no por su valor económico, sino para recuperarlo y que vuelva a ingresar al patrimonio, no solo económico, sino al patrimonio cultural de la familia. O podría resultar que uno de los actores quisiera vender el campo por un sentido, podríamos decir, porque el campo puede representar o tener un disvalor negativo si fue escenario de conflictos familiares, si está asociado a situaciones, podríamos decir, dolorosas y conflictivas en el seno de la propia familia, con lo cual, independientemente del valor que se obtenga, podría constituir un alivio la venta de ese campo, para terminar quizás una rivalidad o disputa entre los miembros de una misma familia. Por eso debemos ser muy cuidadosos frente a este tipo de objetivos, porque resulta más difícil en este caso encontrar una solución que no sea, podríamos decir, la ganancia o la pérdida total del actor que sustenta la pretensión. Es decir, habrá que encontrar posibles zonas de acuerdo. Si bien habrá objetivos de primer rango que no sean negociables, deberemos identificar posibles objetivos de menor rango a los cuales los actores están dispuestos a renunciar. Supongamos, en el ejemplo del campo, llegar a un acuerdo de una venta o una compra parcial, un emprendimiento conjunto, la donación a una entidad, podríamos decir neutral, como una fundación, declarar ese campo de interés histórico, provincial, nacional, con acuerdo de todos, donde quizás ninguno perdería tanto ni ganaría tanto, en el sentido de la energía que a veces se busca en tratar de vencer o sojuzgar al otro, con el cual se puede tener una relación de resquemor o pueden existir enconos de antaño. En este caso, entonces, deberíamos agregar
que en algunas circunstancias estos actores que tienden a teñir los objetivos concretos agregándoles valoraciones que los convierten en simbólicos porque les preocupa más que nada obtener satisfacción en cuanto a lograr ese valor que buscan mediante el logro de objetivos, de ese objetivo, provocando, como decíamos, en el adversario una pérdida. Con lo cual, en este caso, la pérdida sería el verdadero objetivo concreto disimulado detrás de el simbólico. Es decir, dicho de otro modo, tras un objetivo concreto, como por ejemplo el régimen de tenencia, el real objetivo, si se busca dañar al excónyuge, va a estar teñido de lo simbólico, no se va a tratar de la tutela del menor. Es decir, para ser más precisos, más que decir que la pérdida es el verdadero objetivo concreto disimulado detrás del simbólico, podríamos decir que la pérdida o el daño es el real objetivo que está disimulado y nos permite comprender cómo, tras ese aparente objetivo, se está buscando otra cuestión bien concreta, y por eso es que decimos hay algo concreto que es un daño, el infligir daño a un otro. Sucede que esa intención de daño se esconde muchas veces tras la imagen de la virtud, tras la imagen de la intención de proteger al menor, en este caso, tras la imagen de las buenas intenciones. Suele ser peligroso y muchas veces difícil de identificar y de desenmascarar este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que, como reza la frase, el camino al infierno está teñido de buenas intenciones y no hay nada más peligroso que el mal disfrazado de virtud, precisamente porque nos lleva a confusiones en nuestro modo de juzgar la realidad, o más precisamente de identificar las diferentes problemáticas. Entonces, en ese conflicto conyugal que estamos mencionando, el objetivo de la tenencia de un menor es concreto en tanto y en cuanto ese debate o esa discusión o diferencia esté generada en o sobre la base del deseo de que cada uno de los progenitores querrá que el menor viva con ellos, es decir, la madre querrá obtener la tenencia, mientras el padre seguramente perseguirá el mismo objetivo, entendiendo cada uno de ellos que es la mejor decisión que pueden tomar respectivamente. Ahora, cuando hay una relación, podríamos decir, de confrontación, una relación de mayor hostilidad, en vez de pensar en términos del costo-beneficio de una parte, el valor que la parte le otorga a la pérdida o el daño que sufre la otra, que sufre el actor, en este caso el excónyuge, se genera así un objetivo simbólico. Es decir, sabemos que hay un objetivo concreto en cuanto a el bien supremo del menor, la tutela de los derechos del niño y garantizar la mejor manera en cuanto a las condiciones de vida a las que el menor puede acceder. Sin embargo, si bien ese es un objetivo concreto que la justicia legitima y defiende, puede esconderse a sí mismo o puede estar subyacente o añadido
el hecho o energía, si se quiere, energía dañina hacia un otro, precisamente para lograr o generar una suerte de sufrimiento o de daño de determinado nivel. Por supuesto que aquí las soluciones se dificultan. En este caso, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurriría si la pareja lo que fue una pareja resultante en dos ex cónyuges tuviera más de un hijo? Supongamos 2 hijos, 3, 4. Algunos podrían pensar que una solución podría ser que uno viviera con el padre y otro con la madre. Esto, por supuesto, de forma abstracta, sin tener en cuenta también el daño que podría generarse entre los hermanos, entre la relación entre hermanos debido a la separación. Pero esta solución es imposible de acordar cuando el objetivo es simbólico. Suponiendo que los menores aceptaran, que estuvieran de acuerdo, que se propusiera y se propiciara un régimen de visitas y la posibilidad permanente de intercambios, es decir, que los hermanos pudieran decidir en qué momento vivir con uno u otro progenitor de forma temporaria. Si eso fuera posible, podríamos hablar de un objetivo concreto. Ahora, si el objetivo es simbólico, la solución va a ser imposible de acordar, porque en definitiva el valor primordial añadido al objetivo concreto para convertirse en objetivo simbólico no permite en realidad pensar en que el enfoque primordial está puesto en la protección del menor. No quiere decir que se busque descuidar la satisfacción y la protección psíquica y física del menor. Pero los excónyuges podrían argumentar, uno o ambos, en contra del otro, por ejemplo, que ese estilo de vida no podría ser posible en cuanto a dividir la tenencia, intercambiar, hacer un régimen más flexible. Supongamos si uno dijera que alguno de los progenitores no lleva una vida correcta, no lleva una vida ordenada o lleva, digamos, una vida de poca decencia, una mala vida, es decir, estaríamos ante el caso de otras intenciones por parte de uno o de ambos ex cónyuges. Es decir, que este tipo de conflictos, así como los conflictos concretos, estos simbólicos, van a darse en diferentes tipologías, es decir, en diferentes contextos conflictuales. Supongamos el caso de una universidad, como hemos mencionado en clases previas, podría darse el caso de que 2 profesores universitarios o 2 profesores de enseñanza superior, si se tratara de una escuela terciaria, conflictuaran, por ejemplo, por la adjudicación de un aula determinada para dictar las clases. Esto nos permite imaginar que ambos docentes van a argumentar que la sala o que la razón, el objetivo principal, hace a obtener comodidad para los alumnos, dado que tiene mayor espacio, tecnología, infraestructura de vanguardia. Pero podría también representar esta aula una suerte de prestigio académico. No necesariamente va a existir la intención de dañar al otro, sino que, por ejemplo, supongamos que
se busca dictar un taller especial en el marco de una cátedra, donde el salón azul parece ser la mejor opción, pero también es disputado el uso de ese salón en la misma fecha por otra cátedra que también desea llevar a cabo un taller intensivo. Es cierto que la comodidad y la tecnología accesible y la capacidad de audiencia es mucho mayor que en otras salas, pero al mismo tiempo podríamos decir que hay un objetivo añadido vinculado con el prestigio que tiene la sala, lo cual nos indica o nos da señales de un objetivo simbólico, que como decimos no necesariamente busca perjudicar a un colega o a una persona, sino que simplemente el aula de la que se trata, o de la que se trate en este caso, representa o es signo de prestigio académico, si se quiere. Podemos encontrar casos que corroboran esta afirmación para la invitación a los profesores extranjeros, es decir, cuando se dan seminarios internacionales con profesores extranjeros invitados por su prestigio y son asignados a salas especiales. El siguiente objetivo, dicho lo último respecto de los simbólicos, es el que vamos a llamar objetivo trascendente. Este es uno de los objetivos, en definitiva el tercero en clasificación, que reviste mayor complejidad o mayor dificultad para la negociación. Y en este caso podemos decir que el valor mismo está puesto como objetivo, es decir, el objetivo es el valor a cumplir, un precepto, la idea del deber ser. No hay una valoración escondida o que tiene sustrato, podríamos decir, en un objetivo concreto, sino que persigo un valor determinado, asignado subjetivamente por el actor, que está puesto como objetivo en sí porque no está anexado o añadido a un objeto tangible ni divisible. Podríamos pensar, por ejemplo, que los objetivos anteriores que mencionamos, que calificamos en diferentes ejemplos como objetivos a perseguir concretos o simbólicos, podrían ser trascendentes. Todo depende de la valoración que cada sujeto le asigne a ese objeto. Es decir, en el caso de, por ejemplo, una situación como el cobro de una deuda, en principio sería concreta si yo acepto que me devuelvan una suma de dinero sin importar cuál es la denominación de los billetes. Ahora bien, si yo quisiera absurdamente que me devolvieran, por ejemplo, un objeto que yo ya no puedo recuperar, supongamos porque se ha perdido, extraviado, ha sido robado y tengo un contrato de seguro y me ofrecen esa suma en dinero, pero yo en realidad no la acepto por motivos, si se quiere, afectivos en cuanto a que prefiero recuperar el bien aun si no lo lograra, vamos a estar ante un caso de objetivo simbólico. Y estamos hablando, por supuesto, del hecho de cobrar una suma de dinero. Lo que pasa es que en el primer caso ocurre que se asigna un valor concreto, que es el de cobrar una deuda. En el segundo caso, en realidad, se asigna el valor afectivo de recuperar un objeto. Con lo cual, la suma de dinero, por supuesto que es una compensación consensuada por quien contrata un seguro contra todo riesgo, un seguro contra robo, pero puede ocurrir que en determinado momento se rechace esa solución y se trate de lograr que se recupere el objeto, situación que parece poco posible. En el caso de los objetivos trascendentes, como decíamos, que no están
añadidos a un objeto tangible o divisible, van a estar en juego cuestiones axiológicas, cuestiones valorativas, motivos éticos que nos hacen sentir en la obligación de obrar en una u otra dirección. Supongamos que se trata nuevamente del cobro de una deuda o del pago de una deuda, como mencionamos en otras clases, y esa deuda está prescripta o es de un familiar que falleció hace muchos años, con lo cual, supongamos un familiar indirecto por el cual uno no está obligado, pero uno siente el deber de pagar esa deuda o siente el deber de cobrar esa deuda que el causante, es decir, el occiso, la persona fallecida, no pudo cobrar en vida, como una suerte de, si se quiere, reivindicación para poder aplicar mis ideales de justicia, de equidad, de reparación. Estaríamos ante el caso de un objetivo trascendente no negociable. Nuevamente, el hecho o el ejemplo de un campo también puede tener una valoración, es decir, puede tener una razón relativa a la trascendencia, es decir, hay un deber ser, no solamente un apego afectivo, sino, por ejemplo, la promesa que uno pudiera haberle hecho a su padre en el lecho de muerte respecto a recuperar un campo perdido, un campo expropiado, independientemente de los costos, independientemente de tener que pagar una suma exorbitante, porque de lo que se trata precisamente es de cumplir un deber ético, cumplir una promesa, la promesa de que ese campo retorne a la familia. O caso contrario, el hecho o la decisión de vender un campo como promesa a un progenitor, hagamos el ejemplo inverso, teniendo en cuenta que ese campo fue motivo de disputa en vida del padre, sus hijos y diversos diferentes familiares, y la decisión última, póstuma, podríamos decir, radica en el deseo de que ese campo sea vendido para de algún modo dar cierre a una etapa dolorosa de diferencias, antagonismos, entre otras situaciones. Con lo cual, en el caso de acatar la decisión, es decir, el deseo de última voluntad que pueda tener una persona, va a tener que ver en este caso con un mandato, si se quiere, sentido de obligación ética no negociable, lo que puede hacer mucho más difícil el llegar a una transacción, porque toda transacción supone, podríamos decir, perder parte de algo en su integridad, pero que en este caso puede resultar más difícil de lograr, pero no imposible. Por eso decíamos en el caso de una deuda que puede ser atravesada por las tres categorías de objetivos, es decir, concretos, simbólicos o trascendentes, en el deber de cobrar la totalidad de la deuda, porque el hecho de que el otro retenga el pago puede constituir para mí una situación inmoral, injusta, incorrecta, que garantice la impunidad del otro, inaceptable para mí según mis principios. Y así podríamos hablar de diferentes ejemplos refiriéndonos a los mismos objetos que se persiguen, pero donde las razones nos hacen ver que en definitiva se va a tratar de objetivos, podríamos decir, concretos, simbólicos o trascendentes.
Es decir, entonces, que cuando se detectan estos objetivos simbólicos o estos objetivos trascendentes, los conflictos van a tener una dimensión diferente a cuando los objetivos que están en pugna son concretos. ¿Por qué decimos esto? Por el hecho de que las actitudes de las partes y la predisposición que tengan para poder coincidir en el logro de soluciones va a ser mucho más dificultoso. En ese caso, entonces, se nos van a presentar a nivel de administración o de resolución de conflictos una serie de dificultades que podremos ir resolviendo con diferentes estrategias que tendrán que ver, en definitiva, con los recursos de poder de los que se valen los actores para poder de algún modo presionar o traccionar en una u otra dirección.